Mi nombre es Junior Cedeño y yo les vengo a hablar sobre los estudios de tiempo, objetivos del estudio de tiempo y procedimientos para realizar un estudio de tiempo. Para empezar, un estudio de tiempo en esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada con base a la medición del contenido de trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. El análisis de tiempo tiene varias técnicas que se utilizan para establecer un estándar en el estudio. Por lo menos los datos personales y los retrasos inevitables. El analista de tiempo tiene varias técnicas que se utilizan para establecer un estándar. El estudio cronométrico, los datos estándares, datos de los movimientos fundamentales, muestreo de trabajo y muchas estimaciones básicas en datos concisos. El analista de tiempo debe saber cuándo es mejor utilizar una cierta técnica y llevar a cabo su utilización juiciosa y correctamente. Existe una estrecha asociación entre las funciones del analista de tiempo y las del ingeniero de método, aunque son diferentes objetivos de cada uno. Un buen analista de tiempo es un buen ingeniero de método, puesto que para su preparación tiene a la ingeniería de método como componente básico. Las etapas del estudio de tiempo, como podemos ver aquí, por lo menos la primera, determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario con la idea que tenga el analista de lo que debe ser el ritmo normal. Convertir los tiempos observados en tiempos básicos, determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación y determinar el tipo de tiempo de la operación. Los objetivos del estudio de tiempo, como podemos ver aquí, el primero es minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizar los costos. La tercera podemos ver efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía. Y en la cuarta, proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. Los procedimientos para realizar un estudio de tiempo, aquí podemos ver que para el estudio de tiempo se han realizado esos siguientes pasos, pero como seleccionar el trabajo que va a ser el objeto de estudio, todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen, los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido crítico para verificar y establecer y separar los elementos improductivos o extraños de los productos. En la etapa medir la cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo mediante la técnica más apropiada de la medición del trabajo. En el tiempo estándar de la operación, previniendo el caso de estudio de tiempo, suplementando para descansos necesarios personales. Como podemos ver aquí, tenemos que la identificación de los elementos, registro de lecturas mediante el uso del cronómetro, asignación del tamaño de la muestra, que en este caso sería N y E, o dependiendo de de la implantación de estudio que se vaya a realizar. Determinación de la distribución de t-student, calcular la desviación estándar, definir el coeficiente de confianza, calcular el tiempo promedio seleccionado de cada elemento, determinar el intervalo de confianza, calcular el intervalo de la muestra, comparación del intervalo de la muestra con el intervalo de confianza para verificar si el número de lecturas es suficiente, determinar la calificación de la velocidad del operario a través del método Westinghouse, calcular el tiempo normal de ciclo, calcular la fatiga mediante el método sistemático, determinar la jornada efectiva de trabajo, calcular la suma de las tolerancias y normalizarlas,
y calcular el tiempo estándar del proceso. Muchas gracias.